Cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vaya que se ha generado el día de hoy, Alejandro, desde temprano, una turbulencia, pues sí, en los espacios de información, de opinión, en los medios convencionales, radio, televisión, medios impresos, digitales, y por supuesto tiene que ver con la evaluación que sobre el presidente López Obrador y su gobierno se tiene en el país, justo a unas horas de que rinda su segundo informe de gobierno ante el Congreso el día de mañana, en el que va a emitir también un mensaje, ahora sea desde el Palacio Nacional, no como solía hacerse, bueno, hasta el sexenio de Vicente Fox, que tenía que ir el presidente de la República al Congreso. Ya no, a mí me gustaría que volviera a ir, para que se ponga y que los diputados y los senadores le formulen preguntas al presidente. Antes, pues no querían porque, quién sabe por qué, le tenían cierto miedito a que pudieran lastimar la investidura presidencial. Pero bueno, encuestas, hoy hubo dos interesantes. Pues la primera es de el diario Reforma, que nosotros cuestionamos aquí, lo estuvimos comentando, cuestionamos mucho el asunto que no había aparecido la encuesta de Reforma, lo preguntamos una y otra vez, pero bueno, ya hay una explicación, efectivamente, como decía en algún momento Álvaro, justo la semana pasada, que era posible que se tratara de que no había posibilidades por la pandemia de que se hiciera presencial. Ahora ya sabemos que esta es una encuesta nacional en vivienda, entonces pues no hay manera de más que ir a las viviendas. Bueno, Sí, la encuesta dice que la aprobación está en 56% y de la desaprobación en 41%. El primer comentario que yo haría de esta, Álvaro, es que Reforma históricamente es de las encuestadoras que más cerca ha estado de los resultados finales cuando se refiere a López Obrador. Es muy importante porque hay encuestadoras, yo lo he dicho varias veces, que siempre se equivocan en contra de López Obrador, casi metódicamente, siempre se equivocan, entre comillas, por hasta 20 puntos, 18, 16, ya lo comentamos, ya lo platicamos aquí. Una de las encuestadoras que salió en los últimos días, que seguramente lo vamos a platicar, es GEAISA, que usted recordará, que bueno, trajo una encuesta diaria que fue un gran resbalón de meses, perdón, meses y Alejandro, meses. Sí, perdón, no sí. solamente te diría, no fue resbalón, fue una artimaña deliberada, que después dijeron, nos equivocamos. No, no, señor, fue una artimaña deliberada. Perdón por la interrupción. No, claro, es que vale mucho porque fueron meses, Álvaro, meses de estarle mintiendo a la audiencia, entonces, y meses siempre equivocándose en contra de López Obrador. Y es importante la encuesta de Reforma porque si revisamos los históricos, Reforma se acerca siempre a los resultados finales. Ahora, el día de hoy es muy polémico el resultado de su encuesta. ¿Por qué? Porque contrasta, dirías tú, bueno, pues es la encuesta sola, pues ahí tiene sus numeritos y no. Contrasta con otra encuesta que se publica el día de hoy, que también es de un medio que no es necesariamente santo de la devoción del presidente, que es el periódico El País, donde los resultados son no solamente contrarios, sino que desmienten a Reforma. La evolución de la encuesta en el país desmiente la evolución que se da en la encuesta de Reforma. Me gustaría mucho, si me lo permites, Álvaro, ir a Sí, un gráfico que se llama aprobación, en una cabeza de descanso, que dice aprobación de Andrés Manuel López Obrador, y luego la pregunta que es en general.
¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente de la República realiza su trabajo? Así, y luego trae dos valores, desaprueba y aprueba. Desaprueba mucho, estoy hablando obviamente de la encuesta de El País, del país. exactamente, de la encuesta de El País, donde viene en la cabeza de descanso es aprobación de López Obrador y luego, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente de la República realiza su trabajo? Y quizá, bueno, en julio, en julio de este año, ellos hacen un levantamiento, el país hace un levantamiento, son levantamientos que le cuestan mucho a un medio, dice que el 17%, esa gráfica que está usted viendo en la pantalla es muy interesante. En julio dice que 17% de la gente aprobaba mucho al presidente, mucho, ¿eh? En julio, mucho. Ahora, el día de hoy, dice la encuesta del periódico El País, el 32%, casi 33, 32.9% aprueba mucho al presidente. Es decir, creció la base de los que aprueban mucho a López Obrador. Y luego, en el segundo valor, en julio, tenías un 51.2% de los que aprobaban algo. Bueno, ahora son 32.8% los que aprueban algo. ¿Cuál grupo se engrosó? El de los que aprueban mucho a López Obrador. Ahora, el país da un dato de los que desaprueban algo. Bueno, era en julio 14%. Para el mes de septiembre, porque ya o mañana es septiembre, tienes un 17%. O sea, crece los que desaprueban algo, pero crece casi de manera marginal, o sea, crece 3 puntos porcentuales. Pero decrece, fíjate nada más el dato, Álvaro, porque es muy interesante, bajan, o sea, disminuyen los que desaprueban mucho. O sea, los más radicales anti López Obrador, de acuerdo con El País, bajaron de 17.2% en julio a 16.6%. Es menos de un punto porcentual, pero es muy significativo este resultado, Álvaro. Muy significativo, Alejandro, porque en realidad los que aprueban a López Obrador son el doble de los que lo desaprueban. 33% lo desaprueban, 33.3%, y lo aprueban algo o mucho, 65.7%, prácticamente el doble, el doble. Tiene que ver con la encuesta de Reforma. La encuesta de Reforma también, a mi juicio, es interesante porque además de la aprobación y desaprobación, en el que tiene 56 y 41 respectivamente, hace una pregunta. ¿Usted se describiría más como una persona pro López Obrador? 42%. Anti López Obrador, 25%. Ninguno, 30%. Este también me parece una pregunta pertinente y resultados que valen la pena. Y otro elemento importante, la encuesta de Reforma se levanta entre 1,200 adultos en sus viviendas del 19 al 24 de agosto. El escándalo de Pío López Obrador estalla el 21 de agosto, es decir, 2 días después de que comenzó a levantarse la encuesta de Reforma y 3 días después concluye en medio justamente de este escándalo que fue ampliamente difundido también en México. Por supuesto, también se difundió en la conferencia mañanera los paquetes de billetes que llevaron al Senado personeros del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y que
presuntamente eran para corromper, comprar el voto de 6 senadores, del PAN y de Ricardo Anaya. Es interesante y no deja de ser finalmente dos encuestas que tienen algunos valores que coinciden, otros que no coinciden, pero que en el ponderado, Alejandro, en el Sí. ponderado que hace este sitio Oráculos, digamos que cuando ya suma las encuestas de Reforma y la de El País, bueno, ya no le va, digamos que ubica en un 57% de aprobación a López Obrador y a un 39% de desaprobación. Es, es un punto menos de la aprobación de López Obrador en julio, que tenía 58%. Es decir, no le va en realidad tan mal, aunque López Obrador efectivamente ha tenido una tendencia decreciente. A mí el dato que me llamó la atención es que la de Reforma identifica una caída de solamente, bueno, son 3 puntos, perdón, sí, son 3 puntos, sí, dije 3 puntos, de marzo a agosto. Es decir, en plena pandemia. Y 3 puntos, pues, es muy poquito. A ver, y ahora vámonos al ponderado. Si vemos el ponderado, Álvaro, hay un dato muy interesante justamente en esa relación que haces entre marzo contra agosto, o pues yo ya le llamo septiembre. Es una encuesta dirigida al 1 de septiembre, que es el día del informe. Cuando nos vamos al dato de Oráculos, es ya muy interesante ver que en marzo de 2020 la aprobación de López Obrador, ojo con esto, en marzo de 2020 estoy citando ya el ponderado que ellos le llaman pool of pools, es decir, la encuesta de encuestas, digamos. La aprobación de López Obrador estaba en Oráculos, en este ponderado, 58% en aprobación, 58%. Desaprobación, 37%. Graves ese dato. 58% en marzo, desaprobación. 58. Hoy está en 57. 57. O sea, de acuerdo con el ponderado, tiene un punto menos de aprobación de marzo al día de hoy. O sea, es nada. Ahora, le doy el otro dato. En marzo, los que desaprobaban se encontraban en 37%. Grábeselo, 37%. ¿Sabe cuánto está el día de hoy? 39%. O sea, los que desaprueban crecieron 2 puntos. Con todo lo que me pueda decir, con todo lo que pueda, aquí tengo un segundo dato que es muy importante porque Oráculos, incluso te diría, es administrado, Oráculos, entiendo que por gente profesional en ejercicios demoscópicos, pero por gente no necesariamente cercana No, a López Obrador en lo ni a su absoluto, creo, proyecto. ni a su proyecto, ni a su Sí, proyecto. Y ahí están los datos, esos son los datos. pues, y Imagínate. estos son datos a vísperas del informe de gobierno que rendirá el día de mañana.